Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 8 de la noche, hoy 25 de octubre del 2017, y mi nombre es Elisa Gaona, y este pequeño video es solamente para hablarles un poquito acerca de vacunas, porque yo sé que hay muchas dudas al respecto. Entonces, lo primero que les quiero comentar es que estoy totalmente convencida que todos, padres, médicos, lo que buscamos es definitivamente lo mejor para los niños. Lo que nos interesa es protegerlos de enfermedades, protegerlos obviamente de reacciones adversas que puedan tener de cualquier vacuna, y el tomar la decisión de poner o no poner vacunas puede ser en ocasiones algo difícil, porque decimos, bueno, hay mucha información en redes sociales, en internet, que nos dice que las vacunas pueden producir reacciones adversas que a lo mejor nos hacen dudar en aplicar o no aplicarlas. Estoy consciente que también hay muchísima información respecto a que estas reacciones adversas pueden ser incluso nocivas para, no solo para su salud, sino incluso perjudicar su vida. Y esto nos pone a dudar, ¿no? ¿Qué tanto es necesario vacunar a nuestros hijos? ¿Qué tanto es necesario a lo mejor nada más reforzar el sistema inmunológico de nuestros hijos para que combate estas enfermedades? ¿Y qué tanto es necesario ponerle tantísimas vacunas a nuestros hijos en un principio, ¿no? Porque sabemos que los 6 primeros meses es una cantidad de vacunas impresionante. Entonces, ¿qué tanto es tantito? Lo que les puedo decir es que en la comunidad médica en general, seria, en la Academia Americana de Pediatría, en la Academia Mexicana de Pediatría también, y en las academias europeas de pediatría, no hay ninguna duda con relación a las vacunas. De hecho, la razón por la cual yo creo que tenemos tantas dudas al respecto es porque ya no hemos visto los efectos de las enfermedades. Y esto no es gracias a que haya mayor higiene o que tengamos mejores antibióticos o que tengamos un sistema inmunológico más fortalecido porque haya una buena nutrición. Esto se debe a las vacunas. Si yo nunca jamás en mi vida he visto un solo niño con poliomielitis y nunca he visto en mi vida un niño con sarampión, es gracias a la vacunación. Desafortunadamente, y repito, hay mucha información contradictoria que nos hace dudar si ponemos o no ponemos una vacuna. Porque realmente la pregunta que está sobre la mesa es, ¿estoy dispuesta a exponer a mis hijos a un agente externo como es una vacuna? Y de verdad les puedo decir, no duden. Entonces, quiero responder algunas dudas generales que podamos tener a lo mejor en la cabeza y que nos hagan dudar. Entonces, bueno, la primera es, no dudemos con respecto a la aplicación de las vacunas, son necesarias, y es tan necesario, es una necesidad a veces invisible como el cinturón de seguridad. Nosotros no ponemos a nuestros hijos en una silla para autos o le ponemos un cinturón de seguridad porque sabemos que en cuanto salgamos vamos a chocar. De hecho, nosotros esperamos nunca chocar. Esperamos nunca jamás en la vida que esto suceda. Y justamente le ponemos a nuestros hijos un cinturón de seguridad y los sentamos en una silla de seguridad porque a lo mejor yo manejo increíble pero el de al lado no. O puede suceder algo imprevisto y lo único que lo va a proteger de no salirse de ese auto es una silla y un cinturón. Lo mismo sucede con las vacunas. Estaba justamente conversando hoy en la mañana con una amiga que es infectóloga pediatra y que perdió su casa en el sismo del 19 de septiembre de este año. Y decíamos, ¿no? Hablábamos justamente hoy porque hace más o menos 1 año y medio platicábamos de la importancia de los seguros y ella acababa de comprar su casa y me dijo, oye Eli, ¿tú crees que sea necesario que asegure mi casa contra desastres naturales? Porque pues han venido diciendo que que va a suceder un nuevo sismo, pero ya han pasado 30 años y no ha pasado nada. Y yo me acuerdo perfecto que en esa conversación le dije, pues mira, como las vacunas, ¿no?
las ponemos para no utilizarlas, para que no haya necesidad de que nuestros niños estén hospitalizados por una complicación de una enfermedad que es prevenible. ¿Por qué no sacas tu seguro? Y ahorita, el mes pasado que perdió su casa, y hoy en la mañana que volvimos a conversarlo, me dijo qué bueno que aseguré mi casa, porque si no, hoy no nada más no hubiera tenido casa, sino no hubiera tenido nada para protegerme. Entonces, no dudemos de las vacunas, de verdad. Ahora, ¿las vacunas tienen efectos adversos? Por supuesto. Todo tiene efectos adversos. Nacer tiene efectos adversos, ¿no? Hay un riesgo siempre inherente en todo lo que hacemos. Incluso medicamentos tan comunes que los utilizan, que a mí me toca como gastroenteróloga pediatra ver bebés de 2 meses de edad con ranitidina, con cisaprida, y que se los mandan a diestra y siniestra y durante meses y a veces sin ninguna indicación, también tienen efectos adversos. Lo que uno siempre tiene que poner sobre la mesa es qué pesa más, el efecto adverso y la probabilidad de que suceda o la probabilidad de que suceda una enfermedad que puede ser prevenida por una vacuna. Y repito, mis maestros que son a lo mejor 20 años más que yo, 30 años más que yo, tuvieron hospitales llenos de niños con poliomielitis. Yo nunca he visto uno solo, gracias a la vacunación. Y más de mi época, cuando yo empecé pediatría, y de hecho a finales de medicina y principios de mi pediatría, no les voy a decir cuándo fue, pero fue hace poco, teníamos las salas de urgencias atascadas de niños con diarreas sin fin por rotavirus. Al finalizar mi especialidad en gastronutrición, y me acuerdo cuando platicábamos de diarreas y en los congresos, vi en menos de 5 años cómo cambió el curso de la enfermedad gracias a la vacuna del rotavirus. Porque a los niños con la vacuna del rotavirus sí les da rotavirus, por supuesto que les da, pero no les da la complicación del rotavirus, que son estas diarreas infinitas que teníamos niños incluso canalizados, intubados por deshidrataciones graves. Entonces, las vacunas, ¿para qué funcionan? Sirven tal vez no para que no te protegen de que no te vaya a dar a lo mejor la enfermedad, pero en lugar de que te dé una complicación por esa enfermedad, que acabes en el hospital o incluso con la muerte, lo que hace esta vacuna es que te protege contra esas complicaciones. Entonces, a lo mejor hemos visto rotavirus en niños que tienen la vacuna, pero les da una diarrea chirulera y se acabó. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Entonces, complicaciones de las vacunas sí puede haber. O sea, puede haber las más graves, por ejemplo, de algunas vacunas son Guillain-Barré. ¿Qué es el Guillain-Barré? El Guillain-Barré es un síndrome que se caracteriza por una parálisis. Es reversible y la probabilidad de que esto suceda en un niño vacunado es extremadamente baja. Entonces, repito, ¿qué es más frecuente que tenga un niño? Una complicación, por ejemplo, por influenza. Cuando tú te vacunas contra la influenza, no es que no te vaya a dar influenza, te puede dar influenza, pero lo que no te va a dar es una neumonía por influenza, o no te va a dar muerte por influenza. Ese es el detalle, ahí está el detalle. Entonces, ¿vale la pena las vacunas? Definitivamente vale la pena las vacunas. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas más frecuentes de una vacuna? Generalmente es dolor en el sitio de la aplicación, que se te pueda poner rojo inflamado, o que puedas tener a lo mejor síntomas de gripa o dependiendo de la vacuna. De hecho, si se dieron cuenta, puse muchas vacunas que ya que toqué como con gran extensión, pero ahí es en donde describo qué síntomas pueden tener. Pero repito, las reacciones graves por una vacuna son extremadamente raras y son más frecuentes las complicaciones por no tener una vacuna. Una vez una mamá me decía que ella prefería
que le diera la enfermedad a su hijo, por ejemplo, tosferina, y que finalmente teníamos la posibilidad de hospitalizarlo y tratarlo en lugar de ponerle una vacuna. Y a mí me parece que ese tipo de comentarios son muy a raíz o muy a partir de no haber visto niños enfermos con tosferina, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves a un niño, a mí me tocó hospitalizar un peque con tosferina y estuvo supremamente grave. Y ahí es cuando tú dices, caray, si hubiera tenido esa vacuna, nos hubiéramos ahorrado el tenerlo hospitalizado con el alma en vilo de qué es lo que va a suceder. Entonces no dudemos de las vacunas. Ahora, ¿el cuerpo puede resistir tantas vacunas aplicadas en un mismo momento? Por supuesto. Los estudios, de hecho, demuestran que podría resistir no solamente 3 o 4 vacunas al mismo tiempo, sino mucho más. Entonces, no dudemos de las capacidades de nuestro cuerpo. De hecho, es justamente por las capacidades de nuestro cuerpo que en ocasiones hay como reacciones más fuertes por la vacuna, como por ejemplo la vacuna de la influenza, que ya hablaré porque voy a hacer un Facebook solamente de la vacuna de la influenza porque hay muchísimas dudas al respecto. ¿Qué fue lo que pasó cuando fue la pandemia de la influenza aquí en México, ¿no? Que estaba lo del H1N1. ¿Quiénes fueron los que realmente acabaron en el hospital y con complicaciones, incluso muerte? No fueron los niños menores de 5 años ni fueron los ancianos. Fueron los adultos jóvenes que tenían el sistema inmunológico a todo lo que da, ¿no? Y entonces, a la hora de que tuvieron la enfermedad, el cuerpo atacó con todo. Y atacó con tanto que los afectó demasiado, ¿no? Y entonces por eso fueron estas complicaciones tan graves. Entonces, resolviendo una de las preguntas que me hicieron alguna vez, ¿la vacuna de la influenza está dirigida solamente a menores de 5 años o adultos mayores después de los 65? No, la vacuna está dirigida a todos. Porque justamente nosotros jóvenes con una vacuna, en lugar de montar una respuesta tan fuerte con la vacuna, nuestro cuerpo ya sabe reconocer este bicho y entonces monta una respuesta menos intensa. Pero bueno, otras preguntas que hay es acerca del aluminio y del mercurio. Cabe comentar que mercurio ya no hay en las vacunas que ponemos todos los días. Y hay en algunas todavía, que son como las que se ponen en frascos de multidosis, pero la cantidad de mercurio que hay es tan baja, ¿no? Tan baja, que es prácticamente mayor la exposición que tenemos en el día a día en el medio ambiente, igual que con el aluminio, que con mercurio. Pero prácticamente el mercurio timerosal está fuera de las vacunas que nos ponen todos los días, justamente para evitar esto. ¿Cuál es el problema de esta corriente antivacunas? Que estamos dejando desprotegidos a más niños de los que creemos. Hay niños que definitivamente no se pueden vacunar. Por ejemplo, aquellos niños que están con cáncer, que tienen cáncer y que están recibiendo un tratamiento que baja sus defensas. O niños que tienen VIH-Sida y tienen que recibir un tratamiento que baja sus defensas. O niños que tienen lupus o niños que tienen alguna otra enfermedad reumatológica. Ahí las únicas personas que los pueden proteger son aquellas que ya están vacunadas. Porque cuando estamos vacunadas disminuimos de manera importante el que se vaya a presentar este tipo de enfermedades, como por ejemplo sarampión. Y entonces los niños que no se pueden vacunar quedan protegidos gracias a los que sí se pueden vacunar. Pero ¿qué pasa si se empieza a volver una moda súper fuerte que nadie se vacune? Las enfermedades van a regresar. Y entonces vamos a estar amolados no solamente aquellos que no se puedan vacunar, sino absolutamente todos. Entonces es bien importante. Ahora, me escribió una vez una mamá que me dijo, le pusieron una vacuna, la de sarampión, rubiola, paperas, a los 10-14 días le dio fiebre como reacción de esa vacuna y convulsionó. ¿Quién fue la causante de la convulsión? No fue la vacuna, fue la fiebre. Y esta fiebre y esta convulsión, o más bien esta convulsión secundaria a la fiebre, se pudo haber desencadenado en cualquier otro momento que ese niño tuviera fiebre. Y
y sin relación con la vacuna. De hecho, hay un documental que a mí me parece muy interesante, que les voy a poner ahorita el link, que lo pueden encontrar en YouTube gratuito, que se llama Calling the Shots por Innova. Y lo pueden poner con subtítulos, porque ya te dan el chance de poner con subtítulos en español. Y ahí lo que me gustó muchísimo de ese documental es que dan testimonio 2 personas que tuvieron una reacción post-vacunal y que resultó, una de ellas, porque vacunó a su hijo y tuvo un retroceso neurológico. Lo primero que pensaron es que había sido la vacuna, pero investigando descubrieron que la vacuna no había sido la causa, sino que la vacuna había ocasionado fiebre alta y que debido a esta fiebre alta, que también pudo haber ocurrido por una infección, se desencadenó esta enfermedad porque esta enfermedad de la cual el niño ya tenía una predisposición genética. Espero no estarles haciendo pelotas, pero este niño tenía una predisposición genética para una enfermedad que se iba a desencadenar con una fiebre alta. Esta fiebre alta iba a suceder en algún momento de su vida y coincidió que fue secundario a la aplicación de una vacuna. Pero la causa no fue la vacuna, la causa fue la fiebre que se pudo haber presentado con o sin vacuna por alguna otra enfermedad. Entonces, muchas veces es muy fácil señalar a una vacuna como la causa de un efecto adverso o de una enfermedad o de lo que sucedió, por ejemplo, con autismo, pero realmente no es la vacuna como tal, sino que desafortunadamente coincidió que en ese momento pasó, pero las vacunas no causan autismo. Créanme, las academias y las instituciones que protegen a los niños y que buscan su bienestar, como la Organización Mundial de la Salud, las academias americanas, mexicanas, europeas de pediatría, no están coludidas con la industria farmacéutica para vender más vacunas. No les interesa tener niños enfermos, les interesa todo lo contrario. Entonces, si en verdad las vacunas ocasionaran tantos daños como están escritos en algunos documentales que en lugar de darnos luz nos confunden, porque dan como este tipo de información que parece verdadera pero no lo es, una falacia, no habría vacunas. O sea, estas vacunas estarían prohibidas y no es así. De verdad, no dudemos de las vacunas. Voy a tocar algunos datos que también me han hecho. ¿Qué onda con las alergias y las vacunas? Si yo soy alérgica al huevo, por ejemplo, si un bebé es alérgico al huevo, ¿lo puedo vacunar contra sarampión, rubiola, paperas, contra varicela, contra influenza? Por supuesto. ¿Por qué? Porque a menos que la reacción alérgica que ese niño haya tenido haya sido con un angioedema, es decir, que se haya hinchado y haya tenido dificultad para respirar, esta vacuna no está contraindicada, pero tenemos que ponerla en un medio hospitalario o en un consultorio con un médico que tenga la capacidad para resolver una reacción adversa grave. Pero definitivamente no está contraindicada poner una vacuna si yo soy alérgica o si tengo una alergia al huevo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que vaya a ocasionar una reacción por esta alergia al huevo es muy poco probable y la evidencia científica está. De hecho, hay una página que es www.cdc.gov, me parece, y hay su versión en español en donde contesta todo este tipo de preguntas y hay una evidencia científica al respecto. Entonces, si hay una alergia al huevo, no hay razón para no vacunar, debemos vacunar. Y si tenemos pendiente de que pueda dar una reacción, lo único que hay que hacer es vacunar en un medio hospitalario o con un médico que nos pueda auxiliar en caso de que suceda. Pero no pasa, ¿ok? O es muy poco probable que pase, créanme. Y si no me creen, investiguen en páginas que valen la pena por su sustento científico. ¿Qué tiempo? Si pongo una vacuna hoy, ¿cuánto tiempo me tengo que esperar para poner otra vacuna? Aquí la respuesta depende de la vacuna. Si es, por ejemplo, una vacuna hecha a partir de virus vivos atenuados como varicela, sarampión, rubiola, paperas, tuberculosis, que son vacunas que están hechas con el virus o el patógeno pero atontado, tenemos que dejar pasar un mes antes de volver a vacunar. ¿Por qué? Porque si ponemos una vacuna antes de ese tiempo, puede ser que la respuesta inmunológica no sea la adecuada, ¿ok?
pero vacunas como influenza, como hepatitis A, como pentavalente, como hepatitis B, como neumococo, no tenemos que dejar pasar un mes. Realmente podemos vacunar al día siguiente, una semana después, 2 semanas después. ¿Por qué? Porque están hechas a partir de una fracción del bicho y no monta una respuesta tan importante como las que están hechas a partir de virus o patógenos vivos pero atenuados. ¿Ok? Y entonces se puede poner casi que inmediatamente. De hecho, si ustedes ven la cartilla de vacunación en México, las vacunas que se ponen, que están hechas de virus vivos atenuados, se ponen 1 o 2 veces en la vida. Tuberculosis, varicela, sarampión, rubiola, paperas, o tienen un momento de separación muy amplio. Por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas se sugiere al año y su refuerzo a los 6 años. ¿Ok? A diferencia de pentavalente, que se tiene que poner a los 2, 4, 6, 18 meses, por ejemplo. Entonces, con esto nos podemos orientar cuáles son las vacunas que nos tenemos que esperar un mes y cuáles son las vacunas que nos podemos esperar menos tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones para poner una vacuna? Sobre todo si hay alguna enfermedad activa en ese momento. Pero con enfermedad activa me refiero sobre todo a... tengo fiebre, ataca el estado general, el niño está mal, no lo vacunes, espérate una semana, ¿no? Por ejemplo, a que se mejore. Pero si nada más tiene mocos, si tiene tos, porque, por ejemplo, yo ahorita estoy congestionada, pero porque hay mucho polvo en el consultorio, porque nos cambiamos. Entonces, si tengo mocotes y congestión, no hay necesidad de retrasar la vacuna, porque en ocasiones estos mocos son sobre todo por reacciones alérgicas, cambios de temperatura, y no hay necesidad de retrasar la vacuna. ¿Las mujeres embarazadas se tienen que vacunar? Sí, por favor. ¿A partir de cuándo? Idealmente a partir del 2º trimestre. ¿Contra qué? Contra influenza. ¿Por qué? Porque 1, si te da embarazada, te puede ir muy mal y a tu bebé también. Y 2, porque tú le estás pasando esta inmunidad a tu bebé que todavía no nace. Lo mismo sucede con tosferina. Las vacunas que se ponen en el embarazo no solamente es difteria y tétanos, sino difteria, tétanos y tosferina. Ojo, si estás embarazada o sabes que alguien está embarazada, hay que recomendarle vacunarse. Difteria, tosferina y tétanos. No nada más difteria y tétanos. Difteria, tétanos y tosferina para proteger a ese bebé que apenas va a nacer. Y si tienen duda, ¿no? También pueden checar en la CDC, o hay un video muy interesante que es de Jennifer López y pones Jennifer López tosferina y te sale como su documental de por qué, bueno, su comercial de por qué vale la pena vacunarse cuando estás embarazada. ¿Qué vacunas no te tienes que poner cuando estás embarazada? Definitivamente las que están hechas con virus vivos atenuados, porque te puede dar no la enfermedad, pero puedes tener una reacción adversa grave, como varicela, como sarampión, rubiola, paperas, como tuberculosis. Esas no se deben de poner cuando estás embarazada. Y por ejemplo, si estoy en edad fértil y nunca me ha dado varicela, mujer, no te esperes, vacúnate y no te vayas a embarazar en el siguiente mes, ¿ok? Luego, me encantó esto que dice Shanice, niño vacunado, niño sano, totalmente cierto. Entonces, importante, vacunarse. ¿Qué otras preguntas me hacen? Voy a repasar nada más unas breves, pero porque aquí tengo todas las preguntas que me han hecho. No crean que no les hago caso, solo que créanme, a veces cuando me quedaba a responder todo después, estaba 2 horas así, ¿no? Y no acababa, entonces por eso prefiero hacer como preguntas y respuestas al aire. Voy a repasar algunas entonces. Rotavirus. La vacuna del rotavirus idealmente se tiene que poner en niños menores de 1 año porque es cuando las complicaciones son más graves. Si ya tiene más de 1 año y no le has puesto rotavirus, pues ya no le pongas. Definitivamente se tiene que poner si va a guarderías o está en contacto con otros niños, porque la probabilidad de que se infecte es más alta. Si pones la vacuna de rotavirus, ¿te puede dar rotavirus? Sí, a tu bebé le puede dar rotavirus, pero no le va a dar la complicación de la enfermedad, que esa es la parte importante, ¿ok?
porque protege contra las complicaciones y las formas graves de la enfermedad, que son diarreas terribles que lo conducen a una deshidratación que lo puede poner en riesgo de vida. Ahora, ¿qué pasa si tiene 7, 8 meses o 9 meses y le falta su última dosis de vacuna de rotavirus? Por supuesto que se le puede poner. Desafortunadamente, en algunos centros de salud no están bien informados y entonces te dicen, si ya tiene 8 meses ya no lo podemos vacunar porque corre riesgo de enterocolitis o corre riesgo de una intussuscepción o invaginación intestinal, que es que se mete el intestino y sangra. Pero ¿qué creen? Eso sucedió con la primera vacuna que se desarrolló del rotavirus, que ya no está en el mercado. Las vacunas actuales contra rotavirus, que es Rotatec y Rotarix. Rotatec es la que ponen en centro de salud y también en centros particulares, y Rotarix se pueden poner todo el primer año de vida, ¿ok? Entonces, que no les digan, que no les cuenten, pidan su vacuna. Luego, me hicieron otras preguntas muy interesantes. Si tengo diabetes, ¿me puedo vacunar? Por favor, vacúnate, claro, te tienes que vacunar. Y los niños que tienen diabetes también se tienen que vacunar. Si a mi hija le pusieron la vacuna de la influenza, esta es una pregunta de la vacuna de la influenza, la voy a contestar aquí. Si a mi hija la vacunaron, pero las personas que la cuidan no están vacunadas, ¿qué pasa? Pues le va a dar influenza, pero no le va a dar las formas graves de la enfermedad si alguna de estas personas que la cuida se enferma. Entonces todos tenemos que vacunarnos, chavos. Mi hijo tiene rinitis alérgica, ¿se puede vacunar? Por supuesto que se puede vacunar. Con respecto a la vacuna de la tuberculosis, yo recomiendo que se le aplique a los niños. Esta es mi recomendación para mis pacientes y les voy a dar la razón. La vacuna de la tuberculosis yo sí recomiendo que se la pongan. Oye, pero le va a quedar una cicatriz horrible. Pues mejor eso a que le dé tuberculosis meningea, o sea, en el cerebro, ¿no? O que le dé una forma grave de la tuberculosis. Oye, es que hay una complicación que se llama BCG-itis, porque la vacuna se llama BCG, en donde se le inflaman los ganglios y se le pone aquí inflamado. Es tan rara, que vale mejor la pena vacunarse. Y aunque le diera esa complicación, hay tratamiento y no deja secuelas. ¿Ok? Entonces vale la vacuna. Ahora, oye, pero es que casi no hay tuberculosis. Ah, chirriones, ¿quién te dijo? ¿No? Hay un chorro de tuberculosis. O sea, todavía hay tuberculosis. Apenas hace 2 meses vi a una mamá en consulta que tiene tuberculosis. Y no crean que es de un estrato socioeconómico bajo o de Chihuahua, que es en donde hay mucha tuberculosis, o Oaxaca. No, es de la Ciudad de México, totalmente sana, bien nutrida y tiene tuberculosis. Entonces hay tuberculosis. Desafortunadamente la han retirado de algunos países como Estados Unidos o algunos en Europa, y no debería ser porque sí hay tuberculosis. Entonces, ¿vale la pena vacunarse? Sí. Tus hijos no viven en una burbuja y van a estar en contacto con la gente, a menos que los tengas encerrados en una torre como Rapunzel. Si los tienes encerrados en una torre como Rapunzel, no lo vacunes. Pero si va a salir a la escuela, por favor, vacúnalo. ¿Ok? ¿Hasta cuándo podemos poner la vacuna de la tuberculosis? Hasta los 15 años de edad. Y ya después, pues se espera que ya haya estado en contacto con alguien que haya tenido tuberculosis o que tenga tuberculosis, y ya no, realmente no habría tanta necesidad de ponerla. Y cuando yo recomiendo ponerla, y en general, de hecho en un consenso de vacunas que fui en el Hospital Federico Gómez con varios infectólogos, esa fue la pregunta en cuestión, porque la Secretaría de Salud en México recomienda la vacuna desde el nacimiento. ¿Por qué la recomienda desde el nacimiento? Pues porque Secretaría de Salud no sabe si este niño que acaba de nacer está en una zona de mucho riesgo de tuberculosis y nunca más va a volver a regresar por su vacuna. Entonces lo protegemos desde el nacimiento. Pero yo a mis pacientes, yo sugiero que se las pongan, por ejemplo, a partir del 6º mes, entre el 6º y el 8º mes. ¿Por qué? Porque a mí ya me dio tiempo de ver que su sistema inmunológico está en buenas condiciones y no tiene una enfermedad en donde las defensas no se producen adecuadamente, que esto nos damos cuenta en los primeros 6 meses, y entonces puedo poner esta vacuna, que es como la primera vacuna hecha a partir de un germen vivo pero atenuado,
y entonces disminuyó la probabilidad de una reacción adversa. Entonces yo por eso, la vacuna de la tuberculosis en mis pacientes sugiero que se la pongan entre el 6º y el 8º mes. Pero si no tenemos ni idea cuál es la situación de esta familia, que se la pongan al nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo de que este niño recién nacido tenga una enfermedad en donde las defensas las tenga pues no en su mejor estado es muy raro y preferimos vacunarlos, ¿ok? Pero yo como pediatra del sector privado, yo prefiero vacunar a mis niños contra tuberculosis entre el 6º y el 8º mes para ver su sistema inmunológico durante ese tiempo. Vacuna del meningococo. La vacuna del meningococo está en las cartillas de algunos países en donde es más frecuente. Estados Unidos, Canadá, Brasil tiene la vacuna, Argentina tiene la vacuna, España tiene la vacuna. Porque en estas zonas son más frecuentes. Cono Sur, Europa, Canadá, Estados Unidos. México no la tiene, pero ya ha habido casos de meningococo. De hecho, seguramente lo han escuchado en Facebook como un caso de un niño que se volvió viral, que tuvo en la mañana fiebre, en la tarde estaba muy grave y tenía ronchas en todo el cuerpo y que desafortunadamente falleció. Lo que seguramente tuvo ese niño fue meningococo. Entonces, la vacuna, y pasó en Monterrey. ¿Por qué? Porque es un estado fronterizo con países en donde es frecuente. Entonces, esta vacuna se recomienda ponerla a partir del 9º-10º mes. Cuando se pone antes de los 2 años, se tiene que poner un refuerzo. Cuando se pone después de los 2 años, no necesita refuerzo. Y desafortunadamente, como no se pone en sector salud, se pone solamente en sector privado, es una vacuna que es cara. O sea, es una vacuna que, para que se den una idea, más o menos, yo la compro aproximadamente entre 1,280 y 1,350, depende de la casa que me la venda, ¿no? Entonces, por eso es una vacuna que la puedes encontrar cara. Ahora, a lo mejor algunos me odiarán, pero no podemos tampoco hacer negocio con las vacunas y menos cuando es tan importante proteger a los niños. Entonces, si se las venden a 2,500 pesos, pues la están vendiendo demasiado cara, ¿no? Entonces, cada médico tiene todo el libre albedrío, y yo sé que muchos me van a apedrear, de vender a sus vacunas, a las vacunas como ellos las deseen vender, ¿no? Pero me parece que tampoco hay que lucrar con las vacunas y subirle el costo 2 o 3 veces ya de una vacuna de por sí cara, me parece que no debería ser así, ¿no? Entonces, la vacuna, la más cara que la podrías encontrar, como nosotros médicos la compramos con un laboratorio, lo más carísimo que la podríamos encontrar serían a lo mejor 1,400 pesos, pero no la vamos a encontrar más cara, ¿ok? Entonces, pero sí hay que vacunar. Ya, lo dije. ¿Qué más? La vacuna del meningococo, ¿vale la pena? Sí vale la pena, por supuesto. Yo, por ejemplo, a mis pacientes los tengo muy advertidos que si van a viajar a alguna zona endémica se las ponemos, y si no, la verdad sí me espero hasta los 2 años para nada más ponerle una dosis, porque sí es una vacuna onerosa. Luego, con respecto a si estoy amamantando, ¿me puedo vacunar? Sí. Por supuesto que te puedes vacunar. Y voy a contestar algunas preguntas porque ya sé que ya me tardé muchísimo hablando, pero nada más algunas dudas. Es que hay tantas cosas que poner y la verdad ya los extrañaba también mucho. Entonces voy a contestar algunas preguntas rapidísimo al aire. Que dice: me encantan, Ceci, totalmente de acuerdo contigo, es una necedad de insistir que causan autismo, no las causan, vacunemos. Luego, si nunca has vacunado a tus hijos y después de escuchar este video has decidido que es buena opción vacunarlos, adelante, se les pone, tal vez no todas las vacunas, pero sí las que les correspondan dependiendo a su edad, y hay un esquema acelerado. ¿Qué más? Entonces, vale la pena vacunarse. Ay, tengo muchos comentarios, pero vacunas, muchas gracias. Dice, la vacuna de la varicela, ¿hasta qué edad se puede poner? La vacuna de la varicela idealmente se puede poner
lo más chiquitito que puedes vacunar a un niño contra varicela son 10 meses. Idealmente es a partir del año de edad. ¿Hasta cuándo? Hasta que por siempre. O sea, a mí me dio varicela a los 24 años. De haber sabido, ¿verdad?, que no me había dado varicela, porque según mi mamá sí me había dado, yo me hubiera vacunado contra la varicela, porque es una chulada. O sea, cuando tú tienes a un niño vacunado contra la varicela, sí le va a dar varicela, pero le va a salir un grano en su manita, o en su cuerpito, o 4 granos. Y a veces ni siquiera les da fiebre. Y entonces es una chulada porque en lugar de que se llenen de varicela de pies a cabeza o se compliquen con neumonitis o neumonía por varicela o encefalitis por varicela, no les da nada. Entonces eso de las fiestas de la varicela de a mi hijito le dio, vamos a llevar a todos sus vecinos para que les den, no es una buena idea, a menos que estén vacunados. Entonces sí vale la pena poner la vacuna de la varicela. VPH, yo me vacuné contra la vacuna del papiloma, sí, yo me vacuné y ya estaba grandota. Ya tenía, cuando me la puso mi gineco, tenía 27 años. Y me vacuné porque finalmente tenía mi papá Nicolau limpio, o sea, no tenía una evidencia de infección contra el virus del papiloma. En mi familia hay historia de cáncer de cervicouterino y la vacuna del papiloma es la única vacuna, de hecho, que te protege contra un cáncer. Entonces no significa que si te pones la vacuna no te vaya a dar cáncer cervicouterino. Significa que tu probabilidad de que te dé cáncer cervicouterino se reduce muchísimo porque la vacuna cubre las cepas que más frecuentemente producen el cáncer. ¿Cuándo se debe de poner? Idealmente a partir de la pubertad, que es entre los 9 y los 12 años. La razón por la cual se pone tan temprano es doble. La primera es porque sí es una realidad que nuestros niños tienen un inicio de vida sexual cada vez más temprana. O sea, yo el otro día casi me voy de espaldas cuando leí una estadística que en México las niñas y los niños inician su vida sexual a los 11 años, entre los 11 y los 12 años. Yo dije, wow, yo a esa edad yo jugaba todavía con mis muñecas. Pero, bueno, pues es una realidad, o sea, veamos cómo está también nuestra situación. Niñas de 13, 14 años con unos taconzotes más grandes de los que yo puedo usar, y pues viendo, pues la verdad, a veces películas y programas en la televisión que pues no es lo ideal, ¿verdad? Entonces, definitivamente por eso es una razón, y la otra razón es porque cuando son más pequeños tienen una mejor respuesta inmunológica a la vacuna. Ahora, ¿qué onda con todas estas informaciones? Que de hecho hice todo un Facebook Live enorme de virus de papiloma, que ahí está y también está en la página de YouTube de doctora Elisa Gaona. ¿Qué onda con todas estas reacciones? No estoy diciendo que los papás que ponen en evidencia las reacciones adversas que tuvieron sus hijos después de la vacuna del papiloma, no estoy diciendo que esto no sea cierto, es decir, no que sus hijos no tengan esta enfermedad, sino que posiblemente no fue una relación directa con la vacuna. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, muchas veces las vacunas son detonantes para algo que ya iba a suceder invariablemente y no que haya sido una causa directa de la vacuna. Entonces no podemos decir tan a la ligera que lo que sucedió fue por una vacuna. Entonces, del VPH, en el último congreso de pediatría que fue apenas, me parece, en julio, que hablaron otra vez de la vacuna del papiloma, gente con evidencia seria y que nos interesa cuidar a los niños, se demostró nuevamente que no hay una relación entre estas manifestaciones de ¿qué es lo que tienen? Tienen parálisis con los niños que se ha visto, que se vio por ejemplo en Colombia y Venezuela y en algunos casos en México y en otras partes del mundo también. No se ha visto una relación causal entre la vacuna del papiloma y estas manifestaciones adversas. Muy seguramente hay algo más que es lo que lo está detonando, pero nuevamente repito, hay que poner todas las cosas en la balanza, ¿no? En la balanza de decir, ¿qué es más frecuente? ¿Esta reacción adversa o la segunda causa, que de hecho fue la primera causa de cáncer en mujeres antes de que la desbancara el cáncer de mama? Entonces es mejor proteger contra el cáncer. Imagínense que saliera una vacuna contra el cáncer de mama. Imagínense. Y que esta vacuna contra el cáncer de mama redujera la mortalidad de tantísimas mujeres.
y que de repente hubiera uno que otro caso o varios casos que a lo mejor tuvieron relación aparente con la vacuna, ¿te dejarías de vacunar? Yo no, yo sí me la juego, ¿no? Es como, por ejemplo, las andaderas. El otro día vi a una familia que me decía, la abuelita, pero me la decía con toda la verdad, me decía, todos mis 5 hijos utilizaron andadera y nunca nadie se cayó de la andadera, ni tuvo ningún accidente, ni le quedaron, ni tuvo daño en las caderas. ¿Por qué le dice usted a mi hija que mi nieto no puede usar la andadera? Señora, porque la estadística no miente. La estadística habla de que las andaderas son una causa altísima de accidentes en niños por diferentes razones, y no porque usted tenga esta experiencia con sus 5 o 6 hijos, yo que nunca les pasó nada, voy a recomendar que su hijo utilice una andadera porque la evidencia científica existe. Entonces no vamos a usar andadera. Si ya le compró la andadera, pues le quita las rueditas o la convierte en maceta porque no la vamos a utilizar. Entonces lo que les quiero compartir con esto y con este mensaje a cabo, porque me podría quedar con ustedes platicando toda la vida, y bueno, y antes de decir este mensaje final, es la vacuna de VPH es para hombres y mujeres, niños y niñas. Mi mensaje final es: como pediatra, estoy comprometida con la salud de los niños y definitivamente recomiendo aquello que los protege y que los cuide. Las vacunas cuidan, las vacunas salvan vidas y me parecería algo terrible que alguno de mis hijos, por ejemplo, tuviese una enfermedad que hubiera sido prevenible por una vacuna. No me lo podría perdonar nunca jamás en la vida. ¿Tienen reacciones adversas? Por supuesto. Todas las vacunas tienen reacciones adversas y hay que ponerlo siempre en la balanza. Es como un antibiótico. Cuando yo voy a dar un antibiótico, yo me lo pienso muchísimo. De hecho, yo tengo pacientes que tienen 4 años y nunca jamás le he tenido que dar un solo antibiótico, ¿no? 3 años y a mi mente corren 2 niños ya. Nunca hemos tenido que utilizar antibióticos, pero cuando los utilizo con muchísimo juicio. ¿Por qué? Porque sé que tienen efectos adversos, pero tengo que poner sobre la balanza que prefiero. Un efecto adverso que tal vez es poco probable por un medicamento o que tenga la enfermedad, y entonces por eso tomo el de menos riesgo. Lo mismo con las vacunas. ¿Tienen efectos adversos? Por supuesto, pueden tenerlos, pero definitivamente es más el riesgo de no vacunar que de vacunar. Entonces, con esto me despido, nada más para decirles que me siento muy feliz de estar de regreso. Me voy a ir de vacaciones en noviembre, porque no crean que he estado de vacaciones todo este tiempo, he estado chameando, pero aunque me diga mi trío dinámico que no haga algún Facebook Live, seguramente me escaparé en cuanto encuentre un Wi-Fi, porque me interesa muchísimo seguir comunicándoles información que les pueda ayudar. Entonces, a la próxima hablamos de influenza. De todas maneras, me equivoqué de fecha, pero es hasta el próximo miércoles que hablaremos de influenza con Ser Panterita, que es mamá de 2 de mis pacientes, pero de verdad, no duden de vacunar a sus hijos, en serio que no, vale la pena, chavos. Entonces, cuídense mucho, pórtense mal, hagan travesuras, no se ofendan si no contesto todas sus vacunas. Si tienen sus preguntas, si tienen alguna duda muy específica, me pueden hacer una consulta en QLive. Aquí tengo 2 que me están esperando y ya las contestaré. Y de verdad que dentro de la medida de mis posibilidades estaré contestando todas sus dudas. Ténganme paciencia, cuídense mucho y de verdad que es muy grato para mí regresar a estar enfrente con ustedes. Vean el canal de YouTube, doctora Elisa Gaona, y hay muchos que los grabamos aquí con luz y todo, pero pues estos espontáneos son los que también disfruto enormemente de estar en contacto. Cuídense y nos estamos viendo. Pórtense mal. Chao.